Sí, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias por atendernos antes que nada. Por nada, por Eh, favor. ¿Qué pasa si efectivamente vamos total, falta tiempo, estamos en laboratorios? ¿Qué pasaría si el día de mañana, supongo, le pongo nombre yo, Larreta es presidente y Kicillof es gobernador, reelige en la provincia de Buenos Aires? Tenemos ese desequilibrio que yo mentaba que pasó en lo contemporáneo, en lo cercano, con aquel de la Rúa y Rucaf gobernador. Bueno, yo la primera observación, y lo escuchaba a Rubier, Sí, es sí. que el peronismo gobierna la provincia de Buenos Aires desde el año 87, salvo el interreño de 4 años de Vidal. Sí, La provincia y el conurbano es territorio comanche. sí, Yo sí. no creo que sea para vanagloriarse y de nada, y menos Kicillof. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos hay dos juicios contra YPF. Uno, los dos en el Tribunal de Nueva York, uno por el no atendimiento del sector minoritario de la expropiación. Se le pagó a Repsol mucho más de lo que la empresa vale hoy, 5.000 millones, hoy no valen 1.500 millones, pero no atendieron a Petersen, en la minoría. Entonces tienen un juicio que es posible que se pierda. Eso lo decidió Kicillof. Y Ahora, y también estamos está, en, y ahora, también sí, y estamos en la también, gimnasia, estamos en la gimnasia el ida y sí, vuelta, pero yo creo ya que lo dejo están muy, terminar. Digo, bueno, yo no, no no, Horacio, comparto, yo para hacerlo no más lo rico, comparto, digo, el votante bonaerense se fijaría en eso, por ejemplo, no, es que digo. está muy mal la gente, están muy, aparte de Ah, eso, bueno, que ese es son, otro tema, ese es otro no, tema, no, ese es no, otro se tema. suma, porque, Está no, bien, porque está bien. gobiernan desde el 87 y lo único que han hecho, han enterrado la provincia cada vez más. Y Scioli también, ¿qué hizo Scioli? 8 años gobernador. Realmente me da, no sé, casi náuseas hablar de este tema, porque son gente que no sirve para nada, incompetentes, como se demuestra este gobierno. Cristina, hablando de economía, no sabe ni lo que dice. ¿Cómo no se van a importar cosas en Argentina si no se fabrican, si no hay escala? No se puede fabricar un auto, no se puede fabricar un dentífrico si no se importa parte de los insumos o la autopieza. Da el ejemplo de Tierra del Fuego de ese Chernakovsky que importaba Sí, combustibles, y lo más ruinoso para el país, esa industria de ensamble exenta de impuestos sí, que está y ella muestra su Tierra del iPhone Fuego, 13 sí. en página, en pantalla, que lo trae, es la importación clandestina, la importación que se lleva los dólares. O sea, realmente son horribles, no entienden nada. Pero es Kichilov, no es un economista, no es una economista exitosa ella como fue abogada exitosa, según se define. pero no entiende nada. Lo que pasa es que en esa feligresía, en esos evangélicos marcianos que la rodean, dan por sentado que lo de ellas son verdades reveladas. Habla del déficit como si fuera... El problema del déficit es que el Estado de hace 70 años gasta más de lo que le ingresa. Entonces, ese déficit, solo hubo el superávit gemelo que recién mencionaba Muy Rubier bien, en época sí, de Kirchner por un tiempo, por el exorbitante ingreso de los commodities y porque no se pagaba deuda. No se olviden que recién se empezó a pagar deuda en el 2005 y el superávit lo rompió Cristina en el 2010, 2011. Y terminó en ella habló que el problema es la evasión, perdón, ¿no? ¿cómo Sí, terminó ella? Con cepo. ¿Por qué sí, terminó con sí, sí, cepo? sí. Porque se le iba a los dólares. Pero el problema es que la Argentina, desde el gobierno de Perón, que tiene déficit del Estado, y eso se financia de dos formas: con emisiones Sí, purias o sí, con endeudamiento. sí, sí. Entre 1900 y 1945 no había inflación, era el 2% anual. La inflación viene anudada con el déficit. Entonces, esto es lo mismo que el endeudamiento en pesos, que decían que era inocuo. Bueno, Enarsa tuvo que pagar un barco y sacó del fondo en Sí. pesos del fondo Pellegrini, sacó, no sé, 160.000 millones de dólares, cundió el pánico, se fueron todos y se fueron al dólar. Y ahora vienen los vencimientos en pesos de todos los meses. Los bancos, ¿lo van a renovar o no? Ahora a fin de mes hay 570.000 millones de pesos. Y así todos los meses. Si no lo renuevan, ¿qué pasa? Sí, se puede crear una corrida cambiaria, o sea que los pesos y el Sí, dólar están vinculados. Y lo que sí, ella sí. dice, esto La de que, evasión, ella habló de la evasión como factor pero de que no es inflación. evasión, No, bueno, evasión es así. ella que compró el iPhone, pero la evasión no existe, sino que la escala de nuestro país es tan chica que la mayoría de los insumos se importan. Los coches tienen un 50, 60, un 40 partes importadas. El dentífrico, la tijera, todo tiene parte importada, porque el país no tiene escala además. Vivir con lo nuestro, la teoría de Ferrer, ya cuando Sí. nació era vieja.
La economía está, mundial está internacionalizada y mucho más con el desarrollo del Asia, digamos, que produce con unos costos muy inferiores por la cantidad de mano de obra que tiene. Entonces, está totalmente equivocada. Y en todo caso, lo que ella tendría que decir que es que la presión fiscal es tan desmedida, tan descomunal, que no hay estímulo a la inversión. Entonces, se la ahuyenta la inversión, se produce el éxodo y entonces ahí no se genera mano de obra, no se genera empleo formal, no se genera un ciclo virtuoso, sino al contrario. Los argentinos tienen 300.000 millones de dólares fuera del sistema financiero. ¿Por qué no lo colocan en la Argentina? Porque desconfían de todos estos tipos que todos los días, desde que subió este gobierno, creó o incrementó 20 impuestos. Ahora el último, la renta inesperada. Quieren crear una corte federal que cada gobernador designa un miembro de la corte. Son cosas exorbitantes que no existen en ningún país del mundo. Son peor que africanas. Entonces, ¿cómo el país va a tener un desarrollo con esta gente? Hablar de Scioli, de Kicillof de candidato, realmente es algo descomunal, no estamos viendo la realidad. Y yo no creo que la gente del conurbano, la más castigada, pero que es mucha gente, esté contenta con esta gente, porque la está pasando muy mal, porque la inflación carcome los ingresos. No creo que sean kirchneristas o peronistas como siempre, eso está en discusión. Y en Juntos por el Cambio, o sea, lo que puede haber una esperanza de que venga algo distinto para cambiar. Hay una pelea interna, un conflicto, como dice Pichetto, dijo Macri, que todos los curas quieren ser papa. Bueno, están a los codazos en ese aspecto, pero a mí no me preocupa eso porque es parte de la democracia. Y Milei, yo creo que no lo veo ya disputando porque sabe economía, pero en política hace mucho barro. Además dice cosas que, por ejemplo, ¿qué país del mundo no tiene banco central? No existe. Obvio. Sí. Dolarizar la economía argentina no soluciona los problemas de déficit fiscal ni endeudamiento, y Argentina no tiene los dólares, o sea que en lo que más sabe también la chinga. Sí. Ahora, lo de Cristina ayer es una cosa de terror, porque no sabe nada, dice burradas, está reivindicándolo a Chernahovsky, que exportó Langostino para seguir fabricando cientos de impuestos, ensamblando piezas de teléfono. Por favor, eso es una cosa que le cuesta al país, es horrible. Evidentemente no entiende nada de economía, repite lo que le dicta Kicillof, que es otro soviético atrasado. Hernán Lecher, que es un economista de ella de cabecera. No lo conozco, pero bueno, lo mismo, las cosas que dice son horribles. Realmente los discursos son de terror porque desconocen la realidad. La Argentina tiene que importar para producir, porque no le alcanza, la escala no le da. Pero además todos los países del mundo es así. En Estados Unidos se hace el iPhone y las piecitas, el sistema inteligente, tecnológico, es americano, pero las piezas se hacen en el Asia. Es así, el mundo es así. No te gusta, cambialo. No lo vas a cambiar con este criterio. Y todos estos políticos de centro izquierdo o de izquierda, cuando empiezan a tener el poder, se encuentran que la realidad es otra. Le está pasando a Boric, que los mapuches quieren hacer autónoma la Araucaria, que no están, quieren hacer una constitución y no saben si ponerlo eso o no. O sea, están en unos bretes, porque afuera del poder se dicen cualquier cosa, después adentro hay que amacarse. Sí. Entonces hay que ver lo que pasa, digamos. Hay que buscar sensatez, digamos, ¿no es cierto? Y ellos, ¿qué pasa? Al tener déficit fiscal hay dos formas de resolverlo, que es lo que nos dice ella. Uno es endeudándose u otro es emisión monetaria. Sí. Y los dos sectores son absurdos, terminan mal. Y por otro lado, la Argentina hoy tiene un riesgo país de 2.200 puntos. Esos son los tres peores países, según revistas internacionales, según JP Morgan, es los tres peores países para invertir. Ucrania, que está en guerra, tiene 2.700 puntos de riesgo. Argentina, que no está en guerra, pero tiene un gobierno pésimo, de la cual ella forma parte, tiene 2.200. Y le voy a dar un ejemplo de lo torpes, de los necios que son. Hace 6 meses, Máximo sacó una ley para bajar el corte de combustibles con biodiesel. Sí, por el lobby de las petroleras, pero como es un producto elaborado en base a la industria, a la soja industrializada y viene del campo, lo bajó. Ahora lo bajó del 10
al 5%. Ahora lo tuvieron que tomar al 12,5% para ahorrar un 30% de importación de gasoil. O sea, ¿se da cuenta? Lo hicieron ahora hace una semana. Marcha atrás. Sí. Pero por Horacio, ahí se ve lo necio que son. Horacio, información en último momento, sin gran sorpresa, la Corte Suprema rechazó todos los planteos de Cristina Fernández en la causa por la obra pública de Santa Cruz. Decía yo, no sé si comparte, ayer habló de partido judicial, ¿cuánto de este enojo tiene que ver con el presidente y con la justicia y más con este tipo de cosas, digamos? Pero bueno, porque ellos quieren todo para sí, ella concibe que solamente hay un poder, el Ejecutivo, y los otros dos se tienen que adocenar. La Corte técnicamente nunca resuelve cuestiones de prueba, solo admite apelaciones por cuestiones constitucionales o por arbitrariedad con sentencia definitiva. O sea que los abogados de ella lo saben perfectamente porque es muy viejo este tema. La Corte no se pronuncia sobre medidas de prueba en el proceso, se pronuncia una vez que hay sentencia definitiva, dice si esa prueba fue mal o mal resuelta o mal producida, pero nunca en el medio del proceso. O sea, eso eran propuestas del abogado, ¿cómo se llama? Beraldi, para obstaculizar el proceso, demorarlo. Y van a la derrota, porque a mí, yo nunca iría en un caso mío a la Corte por una cuestión de prueba. A la Corte se va con sentencia definitiva, por cuestiones constitucionales o por arbitrariedad con gravedad, por arbitrariedad con gravedad institucional. No lo admite la ley, no es una cuestión de este caso, siempre es así. Sí, por esto se la ve. Sí, se la ve venir y parte de sus reacciones, sus enojos con el presidente tienen que ver indudablemente con su causa judicial. Lo hubiera pensado antes de chorear, ahora es tarde. ¿Qué quiere que te diga? Realmente el sistema procesal, la Corte está fallando ajustada a derecho. No es una cuestión política. Lo que ellos hacen son chicanas, como hacen muchos abogados penalistas, y más estos que cobran muy bien, es llenar de planteos procesales que dificultan el proceso. Las instancias anteriores se los rechazaron y fueron a la Corte. Y la Corte no trata esto, ya es una cuestión, como decir, es como andar a caballo al revés, o sea, no existe. Andar mirando para atrás, para la cola del caballo, no va eso. Las cuestiones procesales no se resuelven en la Corte, solo después de la sentencia definitiva, si es que hubo arbitrariedad manifiesta o hay una cuestión constitucional. Entonces, estaba destinado a perder este tema. Para mí no hay duda, desde que lo plantearon, pero ellos lo hacen igual chicaneando, buscan abajo de las piedras argumentos, todo, pero nunca se dio eso. Bien. Horacio, un gusto y contundente, como siempre nos gusta eso, su originalidad, su autenticidad, así que bueno, lo valoramos, lo ponemos en valor, nos reencontramos la semana que viene, ¿de acuerdo? Sí, cómo no, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Horacio Sic, aquí en Construcción Plural, es contundente, Horacio, difícil no coincidir, más allá de que esto es un programa obviamente plural y cada uno dice lo que quiere, difícil no coincidir con muchas cosas que dice Horacio. Una de las últimas que dijo, y totalmente, ¿no? Cristina Fernández concibe que solo hay un poder, el Ejecutivo. Ella ha hablado, ¿no?, de la libre elección de jueces por voto popular y no sé cuántas cosas. El Legislativo, por lo menos en la Cámara Alta, lo tiene agenciado, es lo que aspira también a mantener aún partiendo de las elecciones del año que viene, mantener, porque en algunas áreas, el Senado, pero es cierto, totalmente uno suscribe lo que dice Horacio Sic, abogado él, ustedes lo conocen, de que concibe que solo hay un poder, el Ejecutivo.